Gracias, Honduras, por ser fieles a nuestro encuentro dominical en las pantallas de Televicentro. Este domingo emitiendo desde nuestros hogares el programa Vanegas con la misma calidad y el mismo compromiso de siempre. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta oportunidad, el diputado Walter Romero del departamento de Cortés, experto en finanzas, en auditoría, consejero internacional, autor de varios libros. Nos acompaña el diputado Walter Romero. Gracias por estar con nosotros, diputado Romero. Un gusto saludarlo, mi estimadísimo Ángel Darío. Un saludo a toda su maravillosa teleaudiencia, un saludo al pueblo hondureño. Espero que estemos todos bien y que Dios nos proteja y nos guarde. Con los medios que ahora tenemos, voy a elaborarle una caricatura aquí en mi estudio particular que va a acompañar el transcurso de la conversación. Después veré yo cómo la coloco en sus manos al final del programa. ¿Le parece? Magnífico, magnífico. Voy a elaborar entonces los bocetos, el boceto inicial de la caricatura. ¿Quiere colocar usted sobre el tapete alguna advertencia inicial para evitar que nuestra amistad se agriete por el dibujo que hoy le haga? No. Siempre he tenido el placer de que me quedan esas caricaturas espectaculares, así que... Lo trato con misericordia, diga. Prefiero que fluya usted en su creatividad, porque así no puede salir mejor. Voy a elaborar una caricatura, es la impronta del programa Vanegas, un dibujo humorístico con el que honramos la presencia de nuestros interlocutores, el diputado Walter Romero, que hoy nos acompaña. Voy a dejar ir un poco de líneas de grafito, después entintamos y aportamos un poco de color al dibujo para honrar la presencia del parlamentario que hoy nos acompaña. Diputado Romero, le he invitado hoy, después de haber hablado en los domingos precedentes en nuestro programa con médicos, con funcionarios del Poder Ejecutivo, con personas de la sociedad civil, enfocando el tema del COVID-19 que ha azotado a la humanidad entera. Hemos hablado con ellos porque nos parece menester en el programa hablar primero de lo importante, de las vidas, de la prevención, de cómo frenar la propagación del contagio del coronavirus. Y muchos domingos hemos dedicado a ello, haciendo de nuestro programa un espacio para la consejería, para ayudar a quienes nos acompañan a no contagiarse del coronavirus. Creo que en eso hemos cumplido la función como medios de comunicación. Hoy, varias semanas después de este embate, le hemos invitado a usted para ver el coronavirus y ver la pandemia que azota al mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del impacto financiero que eso ha tenido en las economías del mundo, y para que usted en este foro deje algunos consejos a los hondureños en general, sin importar de que sean empresarios o no empresarios, grandes, medianos o pequeños, sobre cómo enfrentar las consecuencias económicas que también tiene el contagio del coronavirus. En ese orden de ideas quiero empezar a preguntarle, ¿cuál es el impacto económico del coronavirus en el mundo? Muy bien, le comento que la CEPAL, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, han dado cifras no muy agradables realmente, ¿verdad? Se espera que haya un decrecimiento mundial que puede andar entre 2.5 a 3%. Primero el Fondo Monetario había mencionado que podría ser alrededor de 1.6. Eso eran las primeras semanas que comenzaba la pandemia a expandirse, pero ya ahora pues ese porcentaje va creciendo. Por ejemplo, ¿cómo se establece ese porcentaje, diputado Romero? Bueno, pues ese porcentaje ellos van midiendo el nivel de productividad, el nivel de consumo que se da en cada país, y al estar parada la economía total en todos estos países, por ejemplo Estados Unidos está paralizado en gran parte, Honduras, por poner un ejemplo, estamos ahorita paralizados en su totalidad, salvo la industria. ¿Abarca ese porcentaje a economías grandes y pequeñas? Abarca ese porcentaje de economías grandes y pequeñas. Por ejemplo, Estados Unidos se proyecta que puede decrecer en alrededor de un 3.8%. China puede andar en alrededor de un 2.1%.
a 2.5% en decrecimiento, o sea que van a decrecer económicamente. Japón 2.1%, la Comunidad Económica Europea es de las más afectadas. Se estima que puede andar entre un 9 a un 10% el decrecimiento económico según cifras que se están dando, que se están revelando y que van a ir cambiando a medida esto pues se pueda ir extendiendo. ¿Qué significa eso? ¿Desempleo? ¿Qué significa? ¿Desaparición de empresas? Exactamente, eso básicamente estamos hablando mayor desempleo, por ejemplo, estaríamos hablando menores salarios e ingresos, aumento de pobreza y pobreza extrema, que eso es lo más preocupante, sobre todo en los países de Latinoamérica, que somos países, si queremos verlo desde algún punto de vista, en vías de desarrollo. Así es ¿Cómo como y nos llaman. cuánto afecta a Honduras concretamente el impacto de esta pandemia? Efectivamente, afecta tremendamente. En primera instancia podemos ver el efecto de las remesas, por ejemplo, que son las que sostienen en gran medida, en gran parte al pueblo hondureño. Estamos hablando que las remesas normalmente, ahorita, por ejemplo, son las que mantienen las reservas internacionales en nuestro país y que permiten que no se devalúe la moneda, por ejemplo. Ahorita tenemos Sí. 6 meses de remesas, alrededor de unos 6.000 millones de lempiras. Pero ¿qué va a pasar con todos esos trabajadores durante estos meses? Esos hondureños que han perdido su empleo allá en Estados Unidos, durante estos meses que van a estar sin laborar, posiblemente van a tener ingresos para subsistir, para sobrevivir y van en alguna medida a siempre posiblemente a mandar ingresos, pero en menor escala. Eso va a Explíqueme con disminuir. manzanitas, que ellos, los trabajadores hondureños que sostienen la fortaleza de nuestra moneda y la fortaleza de nuestra economía mediante las remesas, tengan menos ingresos, tiene como consecuencia que envíen menos valores a sus familiares. Por lo tanto, ingresa menos dólares por consecuencia de las remesas. ¿Qué significa eso para la economía nacional? Efectivamente, eso lo que significa es que la gente va a tener menos recursos. Al tener menos recursos, desde luego, eso aumenta la pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona que antes recibía, por decir un ejemplo, $500, con esos $500 subsistía. Con esos $500 compraba su alimentación, con esos $500 pagaba la renta de su casa, compraba la ropa de sus hijos, mandaba a sus hijos a la escuela con todo lo necesario. Y en este momento que le baje esa cantidad de ingresos, posiblemente que le manden y que sea, imaginémonos, unos $200 y no los 500 que recibía, o en algunos casos que no le manden nada de remesas, entonces esa persona queda sin recursos, queda sin ingresos. Por lo tanto, llega un momento en que esa persona que tal vez estaba en una escala, llamémosle así, de pobreza, pero no pobreza extrema, porque tenía un cierto ingreso para sobrevivir, esa persona puede entrar a caer dentro de la escala de pobreza extrema. Eso es lo grave de esta circunstancia. ¿Qué consecuencias tiene para la macroeconomía hondureña? Tremendas, tremendas, porque hay una paralización total de la economía y la forma en que la economía se mueve. Para que haya crecimiento económico necesitamos que haya consumo y que haya inversión. Y ambas ahorita están totalmente paradas. Ahí está tomando en cuenta usted, además de las remesas, también los valores que recibe la economía hondureña por efecto de la exportación de productos y servicios. Efectivamente, totalmente, que ahorita las exportaciones pues se han venido prácticamente a cero, salvo algunas maquilas que están produciendo específicamente algún producto que puedan para todo lo relacionado con esta pandemia. En términos generales, todas las economías están paradas, unas en un nivel mayor, otras en un nivel menor, pero las economías están paradas. Por lo tanto, hay menos exportaciones, hay menos ingresos de divisas, está paralizada nuestra economía totalmente, con las excepciones. El COVID-19 tiene golpeado la economía del mundo. En el caso específico de Honduras, ¿cuáles son los rubros, los quehaceres económicos que mayor incidencia de daños, efectivamente, tiene a causa del coronavirus? Bueno, ahorita podemos analizar las industrias, algunas industrias, por ejemplo, la industria del turismo, seriamente golpeada, la industria de los restaurantes, a todo nivel, sobre todo los pequeños y medianos restaurantes que son, le cuento,
son micro, pequeños empresarios que subsisten y que tienen un nivel de flujo de caja de no más de 15 días. Y desde que comenzó el toque de queda, que estamos hablando desde el 16 de marzo al 31 de marzo, a partir del 1 de abril, estas empresas prácticamente estaban sin liquidez, sin ni un 5 para pagarle a sus proveedores, para pagarle a sus trabajadores. Y la mayoría, ¿qué ha pasado? Aunque no ha querido, ha tenido que suspender labores. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ingresos. Se está refiriendo usted al sector servicios. ¿Qué me dice de los otros sectores productivos? Los otros sectores productivos también están seriamente afectados. Por ejemplo, salvo, como le repito, la parte de la industria alimentaria que ha tenido que trabajar en buena hora en beneficio de todos para que estemos con la parte de la alimentación cubierta, ¿verdad? Pero todas las demás industrias, por ejemplo, el sector maquilador, por mencionar uno, que es uno de los que produce alrededor de unos 170, 175 mil empleos, está totalmente paralizado. Las otras industrias en general están totalmente paralizadas. Al final, ¿qué es lo que contrae? Tenemos una recesión económica si la queremos ver desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque no hay consumo, no hay inversión y eso hace que se venga una disminución o que se venga en picada la economía en nuestro país. ¿Hay antecedentes? ¿Es esto del impacto económico del coronavirus comparable con otra situación que haya vivido la economía hondureña en los últimos tiempos? Yo creo que no. He estudiado, he evaluado. La crisis que hubo en el 2008 fue fuerte también, pero impactó más el sector financiero, el sector de bienes raíces. Esta es más general. Esta es totalmente, ha impactado a todos los sectores. Todos los sectores se han visto seriamente afectados. ¿Por qué? Porque no hay consumo y no hay inversión. Y al no haber esos dos pilares fuertes para el crecimiento económico, entonces afecta directamente la liquidez de todas las personas, tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Cómo se ha manifestado esto en los pequeños y en los medianos, concretamente? No, una desesperanza tremenda porque no hay cómo subsistir en este momento. Sobre todo, yo siempre digo, hay muchos que han tenido que suspender, los trabajadores han tenido que suspender aunque no quieran, pero es por la falta de liquidez. Hay algunos otros que estamos sosteniendo nuestros empleos, pero si esto se sigue alargando y al no haber liquidez, porque es un efecto dominó, el cliente no le paga, no sigo facturando, entonces va a llegar un momento en que el cash flow, el efectivo no va a aguantar. Entonces se deben de tomar urgentemente medidas económicas para poder mitigar y por lo menos poner un colchón para volver a reactivar la economía. Aprecio mucho su diagnóstico. Ahora, colocándonos frente a ese examen, ¿qué se debe hacer? Veamos el presente y veamos el futuro. Y para ello le hemos invitado al programa. Y después de esta pausa, esperaré que los siguientes segmentos los aprovechemos para escuchar sus consejos. ¿Le parece? Magnífico. Encantado. El experto en finanzas y buen consejero, diputado Walter Romero, nos acompaña esta noche en el programa Vanegas, que detenemos un minuto para que tengan la palabra nuestros anunciantes. El diputado Walter Romero, experto en finanzas, nos acompaña hoy. Diputado Romero, el golpe a la economía ha sido demoledor. Como nunca nuestra generación no había visto hundirse los precios del petróleo en el mercado internacional. Enormes empresas como las líneas aéreas, con todos sus aviones estacionados en los aeropuertos en los tiempos de emergencia y de restricción de la movilidad social. Y obviamente la prestación de servicios ha sido paralizada. Usted lo ha dicho muy bien en el primer segmento del programa. Enfocándonos en la economía hondureña, en las empresas nuestras, ¿qué hacer? Muy bien, en el caso de las empresas, ahorita lo que se debe hacer es mantener la liquidez en la medida posible. Pero aquí hay algo importante que tenemos que saber. El gobierno tiene que ser un ayudador, tiene que ser un brazo para poder ayudarle a las empresas a sostenerse en el tiempo. Y en ese sentido, se tienen que tomar medidas fiscales
en cuanto al ahorro a los impuestos. Por ejemplo, ya hay un decreto, ahorita el decreto 33-2020, que es la ley de alivio a los trabajadores y al sector productivo, que trae algunas medidas, pero todavía no son medidas verdaderamente que vienen a ayudar a los contribuyentes, a las empresas, para que puedan sostener su liquidez. Entonces, al haber ahorita un bajón o una recesión económica porque no hay consumo y no hay inversión, entonces las empresas lo que tienen que hacer es mantener su liquidez en la medida de lo posible. Por eso es que miramos que muchas han optado por suspender labores. Y aquí quiero resaltar a la gran mayoría de las empresas que todavía están sosteniendo o que estamos sosteniendo el empleo de muchos trabajadores, que le cuento que es una gran parte, la gran mayoría estamos sosteniendo los empleos de nuestros trabajadores, aguantando con el cash flow que tenemos en los bancos aún, y esperamos que el gobierno actúe de la manera más pronta para que tome medidas en beneficio, en alivio de todas estas empresas. ¿Cuáles son esas medidas concretas que el gobierno central debe de tomar, debe de adoptar, debe de poner en práctica para respaldar a las empresas que están sosteniendo con esfuerzo los empleos? Por ejemplo, ahorita se aprobó dar una prórroga en el pago del impuesto sobre la renta del 30 de abril al 30 de junio. Me parece que es bueno, pero no es del todo saludable para las empresas, en el aspecto que sí es bueno que le amplíen el plazo, pero aquí lo que se debe hacer es prorratear o diferir ese pago del impuesto sobre la renta por lo menos en lo que resta del año. Eso sí viene a ayudarle a las empresas, porque el problema es de liquidez. ¿De qué me sirve que me prorroguen el plazo al 30 de junio? Si no tengo dinero ahorita, no voy a tener en mayo, no voy a tener en junio, porque las ventas, esto va a tardar que se anivele o que la economía se vuelva a poner de pie, va a tardar un par de meses por lo menos para que se normalice, y va a tardar muchísimos meses para que se vuelva a activar. ¿Qué aconseja usted entonces? Yo aconsejo que se difiera el pago del impuesto sobre la renta a los que le toque pagar al 30 de junio. Tiene que diferirse ese pago del impuesto sobre la renta por lo menos en 6 cuotas a lo que resta del año. Ese es uno de los puntos. Eso corresponde a las utilidades del año 2019, ¿no? Que deben de pagarse en el último día de abril. Totalmente. Eso corresponde a las utilidades del año 2019, correcto. Escúcheme un momentito, tenga un minuto de paciencia conmigo y perdóneme que interrumpa tanto su discurso, no pero yo quiero plantearle aquí una reflexión para escucharle a usted, que es un experto. Escuché a un diputado nacionalista del Congreso con muy pocos argumentos, ciertamente, pero le escuché diciendo que el impuesto sobre la renta que hay que pagar en abril es sobre utilidades obtenidas en el año pasado, que no tienen nada que ver con el periodo de la emergencia sanitaria decretado a partir de la segunda quincena de marzo. En la vida real funciona así, es que las empresas guardan sus utilidades y apartan el pago de sus impuestos, o con el mismo fondo de la caja única, por llamarle de algún modo que podamos entenderlo los que no somos economistas, se pagan los impuestos y eso es parte del dinero operativo de las empresas. ¿Puede explicármelo de mejor manera? Bueno, las empresas, salvo las que son, llamémosle así, monopolios o oligopolios que tienen un mercado cautivo, esas empresas se pueden dar el lujo de apartar y decir, voy a apartar el dinero de mis impuestos. Que son las grandotas, ¿no? Que son las grandototas, y sobre todo las que son, por decir algo, que tienen un mercado cautivo. Esas se podrían dar ese lujo, pero las micro, las pequeñas, las medianas empresarias son empresas que están subsistiendo, sobreviviendo en el día a día. Sabemos que la alta carga tributaria en nuestro país es de las más altas de Centroamérica, cerca del 18% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa puede tener, por decir un ejemplo, 1 millón de utilidades, pero ese millón de utilidades no es cash. Ese millón de utilidades puede estar 800,000 en cuentas por cobrar y 200,000 en inventarios. ¿Cuánto tengo en cash? 50,000 empiras. Entonces tengo que estar cobrándole al cliente, puede decir una empresa, porque eso es lo que normalmente pasa, para seguir operando, para seguir
pagándole a mis empleados para seguir pagándole a Muy mi bien. propiedad y que me vuelva a dar. Lo he entendido perfectamente. Ahora, sigue explicándome, por favor, en qué consiste ese planteamiento suyo de extender más allá de junio el periodo para el pago. Me dice usted que lo que tenemos obligado a pagar como impuesto sobre la renta del año 2019 y que tenía que pagarse en abril, usted plantea que se pague en cuotas en lo que resta del segundo semestre del 2020. Totalmente. El impuesto sobre la renta que se pague en cuotas hasta que termine el año 2020. ¿Y los otros impuestos? Y aquí viene otro punto. Los pagos a cuenta, por ejemplo, estamos prácticamente o se está obligando al contribuyente a través de ese decreto a que pague pagos a cuenta del 75% del impuesto anterior, cuando sabemos ahorita que la mayoría va a cerrar en pérdida. Entonces, ¿de dónde va a pagar? ¿Qué va a preferir una empresa? Si va a decir, bueno, tengo que pagarle el 14º mes de salario a mi empleado, tengo que pagarle el sueldo a mi empleado, ¿qué voy a pagar? El pago a cuenta, que es un anticipo, que me obligan a hacer un anticipo sobre este año 2020, donde no voy a tener utilidades. ¿Sí? Entonces, lo correcto es suspender los pagos a cuenta, por lo menos de los micro, pequeños y medianos empresarios que son seriamente golpeados. Hay que suspender los pagos a cuenta y trasladarlos hasta el año 2021, que se paguen la declaración del año 2021. No deben haber pagos a cuenta. Y el impuesto sobre la renta, sí, diferirlo en 6 pagos. Esa me parece que es una de las propuestas que yo voy a llevar al Congreso Nacional y que me parece que son correctas y saludables, porque eso sí va a generar verdadera liquidez a la empresa, como para poder después decirle, bueno, yo quiero que usted me ayude a que me ayude a pagarle los salarios a mis trabajadores, que me mantengan los puestos de trabajo. Pero una de las medidas que hay en ese decreto es que le dan el 10% de deducibilidad, que para ponerle un ejemplo, por cada millón de lempiras que pague un contribuyente en salarios, solo se va a ahorrar 25,000 lempiras. Óigame bien usted. O sea, es bien pobre esa medida del 10% de la deducibilidad. Diputado Romero, perdóneme porque no le consulté antes, pero en la caricatura estoy elaborándolo, estoy retratándolo con un traje de esos finísimos que usted suele llevar. Me dejé llevar por la impresión que siempre tengo de usted cuando le veo en el Congreso y no por esa imagen que hoy estamos compartiendo de esa fina camisa italiana de la que usted hace gala este domingo. ¿Le parece bien que quede con el traje en la caricatura? Magnífico, magnífico. A su creatividad todo, porque yo creo que así va a estar mejor. Ese era el acuerdo original. Sí. Ahora, lo que usted está planteándome sobre los pagos a cuenta, sobre el pago del impuesto sobre la renta y otras cosas, fueron objeto de las decisiones del Poder Ejecutivo en las primeras semanas de este confinamiento. Y quiero dejar para el siguiente segmento del programa planteado aquí un tema para escuchar sus opiniones. La señora secretaria o directora de la SAR planteó que se establecía un beneficio fiscal para las empresas pequeñas y para las empresas medianas, diciendo que las empresas grandes no tendrían dificultades. ¿Usted comparte ese criterio? No comparto ese criterio. Yo creo que ahorita el golpe ha sido para todos. El golpe ha sido para todos. Lógicamente que unos más que otros, desde luego. Sí comparto que los pequeños, los micro, pequeños y medianos empresarios posiblemente, porque tienen unas estructuras un tanto más débiles, llamémosle así, puede que sufran más. Pero también esto ha venido a impactar a los grandes, definitivamente, que me parece que en algunas medidas deben incluirse también los grandes. ¿Por qué? Porque necesitamos también, acordémonos aquí de un punto importante. Si uno de los factores claves que necesitamos para mitigar el desempleo en nuestro país, necesitamos la inversión y necesitamos a esos grandes también, para que sigan generando inversión y para que sigan sosteniendo puestos de trabajo. Entonces no se puede dejar para un lado, no podemos estar con esa mentalidad de que al grandote lo vamos a dejar por un lado. No, tenemos que entrar, tenemos que llevar a todos en la medida de lo posible, cada uno en su nivel, pero hay que apoyar a todos. Aparte de los impuestos, en las empresas también están cargando con el costo de los salarios, ya lo hemos revisado aquí.
también con el costo de los servicios públicos, de los alquileres, de los impuestos municipales, de las tasas y de otros miles de compromisos que tienen los empresarios del país. ¿Cuál es su visión alrededor del costo de los servicios públicos para la empresa privada desde el punto de vista de la emergencia? Mi visión es que se deben suspender todos los cobros por servicios públicos. Se debe suspender por lo menos 4 meses y esos 4 meses diferirlos por lo menos a 24 meses o a 36 meses, dependiendo el nivel económico de cada persona. ¿Para qué? Para que no sienta. Porque quiero recalcarle a toda su maravillosa teleaudiencia que aquí la cuestión es de liquidez. El primer factor que hace que una persona esté en quiebra, como una empresa esté en quiebra, es la falta de liquidez. Entonces, necesitamos hacer que la gente, las personas, las empresas tengan liquidez. Entonces, a todos deberíamos de suspenderle el cobro de los servicios públicos por lo menos 4 meses y diferirlo a 24 o a 36 meses. Esa sí sería una gran ayuda, porque ahorita la prioridad es la salud alimentaria y la salud en medicamentos, tener todo el ingreso o el efectivo para comprar todos los medicamentos necesarios que necesitemos. No me está hablando entonces de eliminarlo. Diferirlo significaría entonces que las empresas estatales que prestan esos servicios, los que venden agua, los que venden energía eléctrica, etcétera, siempre reciban nada más que unos meses después. Efectivamente, sí hay que evaluar, por ejemplo, en la situación de las personas que están en extrema pobreza, por llamarlo de alguna medida, que no van a poder pagar, porque en ese sentido ahí sí me parece correcto que sí debemos evaluar el suspenderle y eliminarle ese cobro, darle, como dicen, una condonación total. Ahí sí me parece correcto. Con el resto, pues, diferirle ese pago en la medida de lo posible, diferirle ese pago. Ya las empresas enfrentaron el propio sacrificio que supuso la aparición del coronavirus y la emergencia, la paralización de la economía. Ahora, le dejo planteado esto para el siguiente segmento, diputado Romero. ¿Cuál debería ser el sacrificio del gobierno? En breve continuamos en la plática en este programa Vanegas a través de Televicentro. Siga con nosotros, por favor. En esta pantalla, dominicalmente dibujo y converso, converso y dibujo. Emitimos nuestro foro todos los domingos con un invitado que viene a abordar temas de palpitante actualidad, de sumo interés para la comunidad hondureña. Y yo me aprovecho de la generosidad de estos valiosos compatriotas para elaborarles aquí una caricatura que le obsequiamos al final de nuestra conversación. Esa es la impronta que hace único el programa Vanegas a través de Televicentro los domingos después de Noche de Gala, y repetimos nuestra emisión el domingo siguiente a través de Telesistema Informativo a las 5 de la tarde. Hoy estoy aquí entintando la caricatura con la que honraremos la presencia, la comparecencia desde su casa del diputado Walter Rolando Romero. Es probable que uno de los mejores diputados del Congreso de la República, del Partido Liberal, del departamento de Cortés. Hombre brillante, hombre honesto, hombre a carta cabal, un hombre en el que se puede confiar. Eso es el diputado Walter Romero y es una honra tenerlo aquí en el programa. No de todos los diputados, lamentablemente, no de todos se puede decir lo mismo. No de todos. Gracias, muchas gracias. Diputado Romero, la emergencia ha planteado de golpe un sacrificio para las empresas, un sacrificio para los individuos, un sacrificio para las familias. Se han perdido empleos. Imagínese usted una persona a la que por las circunstancias que todos conocemos se le notifica que ya no va a tener empleo. Ya no tiene empleo significa, en otras palabras, que ya no tiene un ingreso mensual asegurado para cubrir las necesidades de su hogar y de su familia. Durísima tesitura, durísima circunstancia para miles y miles de personas. También ha significado
sacrificio para las empresas, tener que suspender contratos, ya no van a comprarle en los Estados Unidos o en México o en Europa lo que habían prometido comprarle en el resto del año 2020, cuando menos. Significa para esa empresa un enorme sacrificio. Apareció el gobierno diciendo vamos a emplear estos recursos para apoyar salarios, para apoyar compensaciones económicas, para repartir bolsas con alimentos por todo el país, etcétera. Pero más allá de eso, no hemos visto un sacrificio de verdad equitativo, coherente con lo que viven los particulares y los privados desde el gobierno. ¿Cuál diría usted, diputado Romero, con su sabiduría, con su conocimiento, que debería ser el sacrificio del gobierno en esta hora difícil para todos? Hay varias cosas que me parece a mí que el gobierno debe de hacer, y es, en primera instancia, ahorita que estamos en momento de emergencia, debemos de olvidarnos de estar cuidando el déficit fiscal, por ejemplo. Y hay una ley que protege el déficit fiscal en cuánto tiene que andar, pero ahorita no debemos de estar pensando en cuanto al déficit fiscal. Ahorita lo que tenemos que hacer es proteger a todos los hondureños, proteger al pueblo hondureño, proteger la economía del país para salir avante. Entonces, me parece que una de las cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, con los trabajadores, suspender todas las retenciones en impuestos sobre la renta a todos los trabajadores en estos momentos de crisis. Por lo menos durante 4 meses se le debe suspender las retenciones, pero el Estado no quiere, siempre quiere que estén, siempre quiere estar recibiendo y quiere que la gente esté pagando la declaración en tiempo y forma, con la excepción de los que no están laborando, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, se debe suspender, se debe hacer un esfuerzo enorme para no recibir ese ingreso. El Estado va a recibir menos ingresos, va a aumentar su déficit fiscal, pero ahorita la prioridad no es el Estado, ahorita la prioridad, y siempre debe ser la prioridad, así lo dice la Constitución, el fin supremo es el ser humano. ¿Qué otras medidas, diputado? Las otras medidas que tenemos que tomar aquí, por ejemplo, es reducir el impuesto sobre ventas. Por ejemplo, del 15% que está ahorita, reducirlo por lo menos al 12% o al 10%. Esa es otra de las medidas que va a traer menos ingresos al Estado, pero que se debe hacer en beneficio de los más necesitados, en beneficio del pueblo hondureño. Otra de las medidas, mi estimado, que se pueden tomar es ampliar la base exenta del impuesto sobre la renta a 250,000 y los gastos médicos llevarlos de 40,000, que está ahorita, a 120,000. ¿Para qué? Para que la gente pague menos impuestos, sobre todo la clase media que se ve seriamente afectada, que paga escuela privada a sus hijos, no molesta al Estado con escuela pública, paga educación privada y salud privada, y por lo tanto 40,000 empiras de gastos médicos que ya tienen más de 15 años ese valor y que no ha sido reformado, necesitamos aumentarlo. Su servidor ya lo propuso en varias legislaturas en el Congreso Nacional, que pase a 120,000 empiras. ¿Para qué? Para oxigenar al pueblo hondureño, para oxigenar a la clase media, que pague menos impuestos y que tenga más ingresos. Si le damos más ingresos, va a consumir más y el ingreso le va a venir al Estado producto a mayor impuesto sobre ventas. ¿Hay alguna otra medida que usted podría aconsejar? Otra de las medidas debe ser ir ante los organismos internacionales y pedir que le suspendan el pago del servicio de la deuda. Imagínense que el pago del servicio de la deuda son 42,500 millones de lempiras. Es la partida más grande en el presupuesto general de ingresos y egresos del país, por encima de salud y educación, que andan en 60%, 58% en algunos casos con relación a 42,500. Hay que pedir que nos suspendan, por ejemplo, el servicio de la deuda durante todo un año, y esos recursos poder destinarlos al pueblo hondureño. Debería de dársele un aporte solidario mayor al que se está estableciendo y que se estableció en este decreto. Esa tercera medida significa ingresos para el Estado, o por lo menos significa no tener los egresos que representan el servicio de la deuda.
En las dos anteriores que usted estaba diciéndome, en lo de la ampliación de lo exento, de la base exenta, y en lo de la reducción del impuesto, en la suspensión de la deducción del impuesto en este momento, significa un sacrificio fiscal, significa que el gobierno no va a estar recibiendo esos recursos. Aquí viene un argumento que los defensores del gobierno han estado planteando. ¿Cómo quieren los privados que haya recursos para los hospitales, para respiradores, para unidades de cuidados intensivos, para aumentar el salario de los médicos, de las enfermeras, si no va a percibir impuestos el Estado, que no vende nada, que todos sus recursos son de los tributos sobre las espaldas del sufrido pueblo de Honduras? ¿Cuál es su respuesta? Si el Estado está dejando de cobrar impuestos, está dejando de percibir. Entonces, ¿tiene capacidad el Estado para un sacrificio de esta categoría que usted está planteando? Definitivamente que hay capacidad. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? En primera instancia, bueno, es obvio, tenemos que saber que tenemos que empezar a atacar la corrupción con todo, porque ahí se pierden 50.000 millones de lempiras al año, y eso desde antes de la pandemia. Entonces tenemos que atacar la corrupción. Ahí hay dinero, como dicen, a montones, a borbollones. Ataquemos la corrupción verdaderamente y van a haber ingresos. Eso es uno. Dos, hay que suspender el servicio de la deuda, solicitarlo. 42.500 millones de lempiras hay ahí, otros 42.500 millones. ¿Qué más? Se han aprobado en el Congreso Nacional en el último decreto y en decretos anteriores cerca de un poco más de 3.500 millones de dólares, un poco más de 80.000 millones de lempiras. Ahí están. No han dicho de créditos. De créditos, sí, de créditos, de más deuda. ¿En qué se van a utilizar esas deudas? Solo dice que en el COVID para la pandemia, pero ¿en qué? Hay que empezar a establecer medidas urgentemente, reducción de impuestos, personas naturales, trabajadores, suspensión de las retenciones, reducir el impuesto sobre ventas de una vez por todas, eliminar la aportación solidaria permanente, que antes era temporal, eliminarla de una vez por todas y empezar a obtener esos financiamientos a largo plazo. Ahí están los recursos. Claro que sí hay recursos, pero no podemos estar queriendo sacarle al pobre contribuyente que no tiene ahorita porque no está vendiendo, que no tienen en muchos de los casos ni siquiera para pagarle a sus trabajadores y que están haciendo el esfuerzo para poder pagarles. Además de los compromisos que ya ha planteado, diputado Romero, usted muy sabiamente, el Estado también tiene otros compromisos de los más pesados, digamos, de las cuentas por pagar desde las arcas del Tesoro Público. Están, por ejemplo, los contratos de generación de energía, que son una enorme carga, una pesada losa sobre los recursos exiguos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por solo mencionar algunos de los compromisos contraídos por el Estado mediante contratos firmados, que se convierten en ley entre las partes. ¿Usted cree que la emergencia es el momento para que el Estado pueda entrar en una renegociación de los contratos? Definitivamente. Desde antes de la emergencia, mi estimado, ya se debía haber hecho una renegociación, pero ahorita es el momento clave para renegociar esos contratos. No es posible que estemos pagando altos precios por kilowatt hora de energía a 18 centavos de dólar, con incentivos de 3 centavos adicionales, cuando en otros países, México, por ejemplo, ha negociado a 7 centavos de dólar. Hablaba con un empresario amigo que me decía que al Banco Centroamericano le hizo un proyecto a 8 centavos de dólar ya con ganancia completa, y no es posible que estemos pagando a 14 centavos, a 18 centavos de dólar, pagando el doble o el triple en algunos casos. Esa es una medida correcta que se debe renegociar. Otra de las medidas es suspender la tasa de seguridad. Debemos de suspender la tasa de seguridad. La tasa de seguridad solo se creó por 5 años y se ha venido extendiendo. Se debe eliminar ya de una vez por todas ese impuesto de la tasa de seguridad que golpea a los trabajadores, aquel que tiene su cuenta, la clase media, al micro, pequeño, mediano empresario, sobre todo, que son los que necesitan más recursos. Debemos eliminar esa tasa de seguridad de una vez por todas. Se deben de replantear las partidas en el presupuesto.
las partidas de defensa, las partidas de seguridad, hay que replantearlas, sacar recursos de ahí y destinarlos donde siempre lo hemos dicho, a salud en este momento. Me gusta mucho su actitud crítica, diputado Romero, porque es constructiva y porque está fundamentada en argumentos muy sólidos, muy sólidos. Aprecio muchísimo que usted plantee sus puntos de vista respaldados siempre en argumentos indiscutibles, y eso lo hace a usted un crítico valioso para la democracia hondureña. Ojalá que usted siga siendo diputado por muchísimos años. Yo lo reelegiría con los ojos cerrados para el próximo periodo del Congreso si usted decide lanzarse. Pero muy bien, eso lo sabremos en el futuro. Ahora bien, despojándose de esa parte de análisis del gobierno y de la economía en general, quiero que en los próximos segmentos del programa usted venga aquí a fluir como consejero, como asesor, que es lo que hace todos los días en su empresa, que nos asesore a los hondureños para cómo sobrellevar esta tormenta sobre nuestras economías familiares y sobre las economías de las medianas, de las pequeñas y de las micros empresas. Quiero escucharle consejos suyos después de una pausa. Vamos a detener el programa y darle la palabra a nuestros patrocinadores. Siga aquí, por favor. Esto es Televicentro, televisión inteligente para toda la familia. Diputado Romero, le pido que por favor nos muestre su faceta de asesor. Hemos pasado una tormenta, pero la vida continuará después del COVID-19. Las calles se abrirán plenamente. Las empresas que han empezado en las últimas semanas a funcionar de nuevo entrarán en la, llamémosle, normalidad, aunque creo que nada será normal. Bueno, depende también a qué llamamos normal. Pero volveremos a la vida real, todos, no solamente los que ya se han ido incorporando en estas semanas. En ese sentido, para volver a subir, ya que nos desplomamos todos desde el punto de vista económico y financiero, empresas y particulares, trabajadores de todo el mundo, ¿qué aconseja usted? ¿Cómo podemos revertir los daños? ¿Cómo podemos curar nuestras heridas y volver a estar listos, produciendo y aportándole al país? ¿Qué consejos prácticos puede darnos este domingo? Bueno, hay muchos consejos y los que les puedo mencionar ahorita, por ejemplo, para poder sobrellevar un poco la crisis, lo que siempre recomiendo yo en primera instancia es saber dónde estamos parados. Lo que les recomiendo es hagamos un presupuesto personal para que sepamos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, en qué estamos gastando el dinero en este momento. Primero, establezcamos, lo podemos hacer en una servilleta, en un papel, en una computadora, en donde sea. Luego hay que establecer prioridad en los gastos. ¿Cuáles son los gastos prioritarios en este momento? Para no empezar a gastar, aunque hayan ofertones. Después de esto, tenemos que saber que ahorita la clave es mantener la liquidez. No se trata de empezar a aprovechar los ofertones cuando las prioridades cuáles son. Debe ser alimentación, el pago de la renta de la casa o la hipoteca de la vivienda, el transporte, el seguro médico, por ejemplo, en el caso de los que tengan, y los servicios públicos, ¿verdad? ¿Es buen momento para replantear nuestras prioridades, para replantear nuestros gastos? Definitivamente, es buen momento, porque muchas veces nos volvemos personas consumistas. Todo queremos consumirlo y creemos que somos merecedores de todo, que eso sí es cierto, pero eso no tiene que ver con ser mal administradores del dinero. Claro. Hay veces que queremos comprar más de lo que necesitamos. Sí, obviamente, la línea del derroche, digamos, esa no hay que transponerla. Exactamente, y sobre todo en estos momentos en que seguramente hay otras prioridades, como por ejemplo también capacitémonos, entrenémonos, busquemos una nueva habilidad para ayudarle a la empresa donde estamos trabajando para que podamos brillar más, para que sostengamos ese puesto de trabajo. Mantengámonos en conexión, aunque esté, por ejemplo, si usted está suspendido de labores,
manténgase en comunicación con su jefe, busquen qué le puede ayudar, vuélvase valioso en este momento de crisis. Diputado Walter Romero, yo sé que a las empresas, como usted lo explicaba en el primer segmento, les perjudicó mucho durante la emergencia que la falta de movilidad social, que el confinamiento en los hogares hiciera que se desplomaran las ventas. Le ocurrió eso a poderosísimas corporaciones del mundo moderno, del primer mundo, no digamos a medianas y pequeñas empresas de nuestros pequeños países. Sé muy bien eso, sé muy bien que el daño ha sido el no vender. Eso impide el flujo de caja. Ahora, la misma emergencia planteó que una oportunidad de negocios era el comercio electrónico, era que la empresa siguiese funcionando llevando a la casa del consumidor el producto que ofrece. Es decir, vender online, mandar un señor en una moto a dejar el producto que el cliente antes de la emergencia venía personalmente a llevar de los anaqueles de la propia empresa. Es entonces esa una lección para reconvertir los negocios y hacer que las nuevas tecnologías, el Internet, las plataformas digitales sean un aliado del empresario. ¿Qué reflexión puede dejarnos usted? Es este el momento clave. Yo siempre digo que no todo cambio genera una crisis, pero sí toda crisis genera un cambio. Y ese cambio es una oportunidad. No podemos estar de brazos cruzados nada más lamentándonos de todo lo mal que nos puede haber ido, que las ventas se nos vinieron abajo. No, tenemos que ponernos pilas, abrir la mente para empezar a buscar esas tecnologías. La nueva tendencia ahora es que todas las empresas tienen que tener plataformas virtuales robustas para vender desde el punto de vista electrónico. Tienen que vender electrónicamente, no solo físicamente. Entonces, ahorita es momento para que todas las empresas, micro, pequeños, medianos, empresarios, los grandes empresarios que no lo tengan, tienen que saber que la nueva tendencia es lo electrónico, lo virtual, y hay que ir hacia eso, poner a trabajar su mente, empezar a investigar plataformas para poder tanto capacitar y entrenar a sus colaboradores como para vender sus productos y servicios. Ya tenemos... ¿Cómo pueden ponerse en contacto con usted los particulares, los privados que quisieran tener consejería un poco más detallada para este tiempo de restauración al que estamos convocados? Deme una dirección electrónica o un sitio donde se pueda poner en contacto con usted, nuestro público. Muy bien, mi correo electrónico es wromero@grupoasesoreshn.com. wromero@grupoasesores asesoreshn.com. Esa es la empresa que manejamos, es nuestra empresa, y que damos todos los servicios de auditoría, de consultoría, de asesoría en materia que serán de muchísima utilidad fiscal hoy más que nunca. No a esa dirección de correo, sino a un número de teléfono que nuestra producción tiene de usted. Voy a enviarle la caricatura con la cual honramos su comparecencia hoy en el programa. Voy a hacer una fotografía de esta caricatura. Ahí está. Y voy a enviársela ahora mismo. La hemos enviado a su buzón de el teléfono. A ver Perfecto. ¿Qué le parece? Esta es la caricatura con la que honramos la presencia del diputado Walter Rolando Romero, del Partido Liberal de Honduras, del departamento de Cortés, uno de los más brillantes diputados que ha tenido la historia republicana. La pongo en sus manos, diputado Romero, a ver qué le parece nuestro dibujo. Revísela a ver si la ha recibido. Permítame un segundito, que me han llegado cantidad de mensajes ahorita de amigos que están viendo el programa. Excelente. Seguramente, nos han acompañado muchos amigos en todo el país. ¿Ha recibido nuestro dibujo? ¿Qué le parece? ¡Wow! Espectacular. Permítame un segundito. Es que estoy leyendo mensajes. Lo traté con efecto. Le hice un tremendo descuento del 50-60% más o menos. En la edad, en el peso y en todo. A ver, ¿qué le parece nuestro dibujo? Maravilloso. Espérenme, que es que no sé que no he caído. Permítame un segundito. Muy bien. A lo mejor lo de la conexión se ha complicado, pero si lo recibe,
Usted muéstrelo al público, por favor, el dibujo con el que honramos la presencia hoy del diputado Walter Romero en el programa Vanegas de Canal 5. ¿Lo recibió, diputado? No, no lo encuentro. Muy bien, pero en todo caso lo enviaremos de nuevo a su buzón del teléfono y la pondremos en sus manos, en su oficina, en los próximos días. Maravilloso, sin duda alguna va a ser una caricatura maravillosa. Diputado Romero, quiero que me responda mis últimas inquietudes con una sola palabra. Por favor, una sola palabra, si le fuera posible. Ok, permítame, que me acaba de llegar. Excelente, espectacular. Mire, aquí se le enseño, mire. Ahí está. Muy bien. Gracias. Me alegro que lo haya recibido. Qué bueno. Diputado Romero, una palabra, por favor. ¿Qué debe aportarle cada uno de nosotros a Honduras en este momento difícil? Yo creo que obediencia, quedarse en casa todos. ¿Cuál debe ser el sacrificio del gobierno? Reducción de impuestos. ¿Qué enseñan los tiempos malos? Enseñan que hay que reflexionar, que es una oportunidad para mejorar. ¿Las crisis son oportunidades? Claro que sí, toda crisis es una oportunidad. ¿Qué hay que hacer entonces para aprovecharlas? Hay que reflexionar qué estamos haciendo mal. ¿Cuál impuesto debería de eliminarse en Honduras? Debe eliminarse, reducirse el impuesto sobre ventas del 15 a un 10% y eliminarse el impuesto a la aportación solidaria temporal. ¿Cómo se obtiene el éxito en tiempos difíciles? Capacitándose, entrenándose permanentemente en conocimiento especializado, en algo que nos lleve a otro nivel. ¿Cuál es la posesión humana más valiosa? Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. ¿Quién lo inspira a usted? Que es a su vez inspiración para muchos. Definitivamente que nuestro Señor Jesucristo es mi máxima inspiración. ¿Qué espera Dios de nosotros ahora? Que tengamos comunión, mayor comunión con Él y que confiemos en Él. Le agradezco mucho su comparecencia en el programa Vanegas, diputado Romero. Le deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Un honor, un placer haber estado. Me sentí muy cómodo. Gracias. Gracias por su generosidad de acompañarnos. A todos, queridos amigos, muchas gracias. Hoy quiero agradecer particularmente al equipo profesional de Televicentro, que no hay vicisitud que lo derribe. De la mano de nuestro director y de nuestro productor Juan José Núñez, hacemos un programa con la excelencia que merece la pantalla del canal que tiene el título de líder, del favorito en el corazón del pueblo de Honduras. Gracias a todos. Adiós.